Damos un fuerte aplauso a Jesús, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte a Jesús. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra y toda la alabanza en esta mañana gloriosa, hermosa mañana para alabar, para bendecir y exaltar el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Jesús. Gracias, Señor, gloria a Dios. Bien, puede tomar asiento. Dios les bendiga. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? Una reunión así hoy. Me levanta la manito. ¿Somos todos de casita? ¿Sí? Pero mire usted. La verdad que hoy, le digo Yami, ella había venido anoche a predicar en los jóvenes. Así que, bueno, le digo Yami, si no nos vamos y nos quedamos allá, dormimos con Silvita. Si Silvita nos deja, dormimos con Silvita. Pero era para no tener que ella volver hoy de nuevo conmigo. Pero la verdad que fue muy espontánea. Me dice, no, porque tengo que volver a casa, sí o sí. Y bueno, ahí dispuesta para poder venir a traerme. Así que le agradezco al Señor por la vida de Yami. Me gustaría que usted me acompañe allí en Hechos 12, para poder leer esta palabra. La verdad que a mí las historias en Hechos, toda la Biblia, ¿no? Está inspirada por Dios. Es fascinante, ¿no? Y leer las historias de lo que Dios ha hecho en estos grandes hombres y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Siempre, como decía recién Raúl, Dios habla en presente. Los verbos son en presente, no hablan en pasado, ¿no? Así que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Siempre el mismo, ¿sí? Su poder no mengúa. Leemos, ¿ya tiene Hechos 12? Bien. Hechos 12 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar, dice, por Pedro, que sabían que ya estaba allí preso, estaba en la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ustedes saben que ya seguimos leyendo, pero habla, ¿sí? Ayer la historia que en aquella época los presos que eran peligrosos, allí Pedro había sido llevado, ¿no es cierto?, a la cárcel, pero él tenía varios soldados que le custodiaban. Él tenía, eran turnos de 4 soldados, así que en total él tenía 16 a disposición de él, para servirle, no para atenderlo con la comida, llevarle agua, que no le faltara nada, sino para custodiarlo, que no se fuera a ir a escapar, ¿no? Y cuando habla de que Pedro estaba con cadenas, es porque en aquel entonces se acostumbraba a encadenar al preso junto con un soldado de cada lado. Y los otros eran los que estaban en la puerta
manera de que no se pudiese escapar ninguno. ¿Por qué no se podía escapar ningún preso? Porque si se escapaba un preso, quienes después eran fusilados eran los soldados que estaban allí custodiándolos y haciendo la guardia. Así que fíjese que allí los soldados tenían que tener mucho y sumo cuidado con que no se les fuese a escapar ni un solo preso. Seguimos en el 8, ¿sí? Dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué importante que es la oración cuando se sabe que hay alguien que está en necesidad, ¿no? Cuando hay un grupo, porque la palabra de Dios dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, si hay dos personas reunidas, allí estoy yo, dice Jesús. En medio de esas dos personas ya está Jesús. ¿Se imagina? En una casa donde hay un grupo grande orando porque se sabía que había una persona que estaba en una necesidad. Pedro, ya todos sabían de los acontecimientos que habían sucedido en la ciudad. Ya Juan había sido muerto y Pedro encarcelado. ¿Pero por qué? ¿Qué función cumplía Herodes? Herodes, el rey, le había parecido, el pueblo le había agradado la muerte de uno de los apóstoles o discípulos que tenía Pedro. Entonces dijo, si maté a este, y fue un gran éxito con Pedro encarcelado, y ya lo estaba preparando porque lo quería sacar, ¿no es cierto?, en este tiempo de fiestas también para matarlo. Yo decía, es la función, Herodes hizo la función del diablo, de Satanás. ¿Por qué? Porque él dice que habían maltratado a Pedro como a los discípulos, lo habían maltratado, lo habían golpeado, lo habían encarcelado. ¿Y cuántas veces el diablo a nosotros nos maltrata? A los hijos de Dios o al ser humano, el diablo lo maltrata, lo golpea, le pone cadenas, le ata sus piernas y no le permite que pueda avanzar, ¿no? Y es lo que el diablo, como dice San Juan 10:10, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero qué bueno, porque la palabra de Dios dice allí mismo que Jesús se levantó para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros vemos en esta historia y podemos hacer esa comparación con lo que ocurre hoy en día en la vida real, cómo el diablo se levanta para destruir. Allí nosotros podemos ver a este rey que a él lo único que le importaba era ser agradable con los judíos, ser agradable con aquellos que lo único que buscaban era el mal de otras personas, el mal ajeno. Y el diablo se ocupa de traer el mal a nuestra sociedad, muchas veces a nosotros mismos, a nuestra familia, y viene con ataduras y viene con ligaduras y no te permite que vos puedas salir. Así como Pedro se encontraba atado y custodiado
a veces uno quiere salir de esa situación que tiene y uno dice, ¿cómo lo hago? Uno se siente que la mente no piensa bien, no se desarrolla, que el cuerpo no resiste muchas veces con enfermedades, con ataques que vienen hacia uno y que uno no se explica el por qué puede estar enfermo de la manera que está. Pero cuando nosotros vemos los demonios que el diablo empieza a mandar en contra de los hijos de Dios para tratar de destruirlos, para tratar de tenerlos en cárceles, para que no puedan salir de esos lugares, para que no puedan servirle a Dios. ¿Por qué había sido encarcelado Pedro? Simplemente por hablar de Jesús, por predicar el Evangelio. Y sin embargo, allí lo habían llevado para que él fuese destruido. Pero fíjense que aquí en la palabra, cuando dice que en el versículo 6, dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas y guardas delante de la puerta, así custodiados. Dice que Pedro estaba durmiendo, descansando. ¿Por qué Pedro descansaba? Allí cuando uno va a los comentarios bíblicos o al Matthew Henry, dice que Pedro tendría unos 40 años más o menos, era joven, pero ya él había recibido una palabra de parte de Jesús de que él iba a vivir muchos años hasta la vejez. Entonces, por ese lado, él estaba tranquilo. Dijo, esto es una simple prueba que voy a tener, ¿no? Porque por delante, ¿sí? Me quedan todavía otros años por vivir. Entonces él dijo, si Dios me dijo que voy a vivir hasta la vejez, palabra santa, ¿sí? Como uno dice comúnmente, es seguro que voy a vivir porque palabra que me dio Dios y esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque Él la estaba haciendo cumplir por el hecho de que Él le había creído a Dios. Por eso es que Pedro también descansaba, porque Él le tenía fe a Dios. Él confiaba en la palabra de Jesús y Él sabía en quién había confiado, sabía que lo iba a sacar de esas situaciones. Nosotros confiamos en Dios. Descansamos en Dios cuando estamos pasando una prueba o una situación así tan apremiante que nos hace entristecer o nos hace doler el cuerpo o nos encierra la cabeza que uno dice, ¿cómo salgo de esta situación? Podemos dormir, podemos descansar pensando, mañana el Señor me va a sacar de esto. ¿Por qué? Porque a mí Jesús me dijo que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús está conmigo, quiere decir que donde yo voy, Él está conmigo. A mí Jesús me dice que aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Que aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Yo estoy contigo, dice Jesús. Por eso, mi querido hermano, cuando Jesús te dice, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, o cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, esa es una promesa de Dios. Y yo debo estar seguro, debo estar segura de que Dios me va a sacar de esa situación. Entonces, ¿para qué? Amén, gloria a Dios. ¿Para qué? No voy a descansar, no voy a dormir. Si yo tengo la confianza plena de que Dios está conmigo, como la tenía este siervo de Dios. Él sabía de que Jesús le había prometido un día que él iba a vivir varios años. Y si era joven, sabía que lo iba a sacar de esa situación. Por eso también allí habla el comentario, dice, algunos predicadores decían, Pedro era un dormilón. No era que era un dormilón. Una cárcel o un calabozo frío. Encima tenés que estar
al lado con un soldado y del otro lado con el otro, y esperemos y roguemos que se hayan bañado esos soldados en ese día. Imagínate, Pedro no estaba muy contento y muy conforme. Capaz que si le hubiesen puesto una chica, bueno, más o menos, pero le habían puesto dos hombres al lado, entonces no estaba muy conforme tampoco. Pero fíjense que él estaba, dice, en paz. Él estaba muy tranquilo. ¿Y por qué estaba también así, Pedro tan tranquilo? Porque en 1 de Pedro 5:7 dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Y Pedro sabía perfectamente de eso, ¿sí? Pero también esa paz que él tenía allí era porque había una iglesia, un pueblo, un grupo de personas que estaba clamando a Dios Padre por este hombre que estaba allí en la cárcel, que era, ¿no es cierto?, el apóstol era su padre espiritual en ese momento. Si nosotros sabemos que nuestro padre espiritual está en una situación, nuestro líder está en una situación difícil, nos ponemos a orar por ellos, ¿sí o no? Y allí es donde hace el efecto la oración poderosa. ¿Sí? Esa oración que es ferviente, esa oración donde trae humillación delante de Dios, es donde hace el efecto. Ustedes saben que yo, allí donde la palabra de Dios dice que la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y usted sabe que poder tener la paz, yo recuerdo una vez que experimentamos una gran paz con mi esposo. Y fue el día yo he experimentado la tranquilidad de Dios, pero nunca como en ese entonces. Cuando Ezequiel tenía 9 meses de vida es operado el corazón. Entonces la noche anterior el médico nos dice, quizás yo ya les he contado este testimonio, pero la noche anterior el cardiólogo que lo iban a operar el otro día nos dijo, el niño entra vivo, pero no sabemos si sale vivo. Entonces, se imagina como padres que te digan una cosa como esa, es la desesperación que podría haber tenido igual Pedro, sabiendo que él se imaginaba que si ya le habían matado a uno de los discípulos, también corría en la misma suerte, ¿no? Y recuerdo que nosotros estábamos en el quirófano, en la puerta del quirófano, y el Hospital Gutiérrez tiene varios quirófanos. Algunos niños estaban por quebraduras, otros estaban por otras situaciones. Nuestro hijo estaba con una operación abierta de corazón, ¿sí? Entonces a él tenían que hacerle una reparación en los ventrículos porque estaban abiertos, entonces había que sacar el corazón, ponerle un parche, lo conectaban a una bomba, a él le sacaban de su corazoncito, hacían el parche, todo el trabajo que hacían en el corazón y después volvían a hacerlo funcionar nuevamente desconectándolo de esa máquina, ¿no? Nosotros sabíamos todo esto, pero estábamos en la puerta del quirófano, nosotros, esperando. Ezequiel había entrado a las 8 de la mañana y era tanta la paz que había en nosotros que con mi esposo decíamos, ¿y si tomamos mate? Y entonces no tomamos mate porque nos daba vergüenza que nosotros estuviéramos tan relajados cuando habían otros papás que porque el niño había entrado por una quebradura lloraban tanto. Lloraban porque estaba el niño en el quirófano. Y nosotros era tanta esa paz, por eso le digo, ha sido la primera vez que yo he experimentado esa paz de la que habla la palabra de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tenía Pedro en ese momento donde sabía que él posiblemente al otro día lo mataban, ¿no? Y nosotros sabíamos que nuestro hijo había entrado vivo, pero no sabíamos si él salía vivo. Y allí estaba esa gran paz del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, cuando
nosotros podemos confiar que tenemos un gran grupo detrás que está orando por nosotros. Y las oraciones se sienten en nuestro cuerpo, se sienten en nuestro espíritu. Nosotros estábamos trabajando en ese entonces en la iglesia en Los Sauces y estábamos como pastores trabajando y sabíamos que todo ese grupo de colaboradores y gente que sabían y que habían vivido desde el momento de que Ezequiel había nacido y todas las situaciones que habían tenido, y ellos estaban orando y podíamos sentir en nosotros a la gran distancia, porque ellos estaban allí entre Vistaflores y Los Sauces y nosotros estábamos en Buenos Aires, pero allí llegaba el poder de la oración que ellos estaban haciendo por nosotros. Allí se podía sentir esa gran paz, como la sentía este hombre allí en la cárcel. Un grupo de hombres y de mujeres orando. ¡Qué poder que se genera! Es el mismo poder que se genera cuando nosotros nos tomamos ese día completo de 24 horas orando por la iglesia y orando por nuestra nación, nuestro país. Qué maravilloso que es poder entender que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él siempre estará al lado nuestro. Él siempre estará en cualquier circunstancia difícil que podemos estar. Él está allí para abrirnos el camino, ¿sí? Dice que donde haya un cristiano, una persona que cree en Dios, hay una puerta directa abierta para el cielo, para que Dios esté respondiendo cada una de las peticiones que nosotros podamos tener. No sé cuál es la petición que usted tiene hoy delante del Señor. No sé cuál es la necesidad que usted está pasando hoy. ¿Por qué situaciones el diablo le ha hecho pasar? Porque las enfermedades no vienen de Dios. Porque los trastornos o situaciones de peleas o de situaciones en el hogar no vienen de parte de Dios. Vienen solamente del diablo que se levantó para matar y destruir. Él está interesado en destruirnos, en matarnos, en arruinarnos, en enfermarnos, pero Dios quiere sanarnos. Dios está interesado en libertarnos. Dios está interesado en sanarnos, en traernos paz, en traernos gozo, en que vivamos en paz, en que vivamos en armonía en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Gloria a Dios por el encuentro que vamos a tener de matrimonios. Para usted que quizás no ha pasado nunca por un encuentro de matrimonio y dice, este es mi momento. Porque han tenido situaciones en un matrimonio que se va formando, que se va armando, que se va llevando hacia adelante. Nosotros llevamos 44 años de casado con mi esposo y ya hemos tenido diferentes situaciones en estos 44 años. Pero gracias a Dios y con la mano de que le conocimos al Señor, hemos ido sorteando todos los obstáculos tomados de la mano del Señor. Llegamos a la iglesia con el matrimonio destruido, prácticamente separados. Y Dios trajo restauración. Y Dios fue restaurando nuestro corazón, nuestras emociones. Y hemos pasado ya como por 4 encuentros, ¿sí? Y Dios ha sido fiel con nosotros. Y Dios nos ha dado a nosotros esa armonía que necesitábamos en el hogar. Por eso dijimos, vamos a ir otra vez a otro encuentro. Ya sin 44 años no aprendimos a convivir. Ya es mucho, sí. Así que, pero qué maravilloso que es poder saber que Dios está allí, a nuestro lado, presto para poder ayudarnos en todo lo que necesitamos. Dice que el ángel le dijo, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Jesús nos dice en esta tarde, sígueme, cíñete, vístete, cíñete, levántate, aprieta tus sandalias, calza bien tus zapatos, tus zapatillas y sígueme, porque seguirle a Él es la mejor elección que nosotros podemos tener. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús.
Allí en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos, nuestro corazón estarán guardados en Cristo Jesús. Es lo que nosotros necesitamos para poder tener esa paz de Jesús. Y querida iglesia, recuerden siempre que la oración que usted genera en su casa tiene poder, un poder sin límite, un poder que va a romper ataduras, que va a romper cadenas, que va a romper ligaduras que puedan estar puestas sobre su vida o sobre sus hermanos. Qué importante que es que nosotros podamos sostener con la oración. Por eso yo a este mensaje le puse el título de oración poderosa. ¿Por qué? Porque fue poderosa la oración que hacía en ese momento ese grupo de personas por alguien que estaba en la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en una cárcel espiritual? Y nos hemos sentido que estábamos encerrados, aprisionados, pero gloria a Dios, porque alguien oró por nosotros. Pero gloria a Dios, porque nos animamos a confesar y a contar lo que nos estaba pasando. Hay muchas personas que a veces siguen encerrados y siguen encarcelados porque no quieren contar su problema. ¿Tienen problemas en el matrimonio? No. Las cosas que ocurren en casa se lavan en casa. Así he escuchado yo. ¿Tienen problemas? No, ¿para qué lo voy a ir a contar? Si para que se entere toda la iglesia. No, tampoco lo voy a contar. Querido hermano, hay mucha gente que somos confiables y que podés contar tu problema para que oren por vos. A veces solos nos cuesta salir. No es que no vamos a poder salir de la situación. Vamos a poder salir de la situación, pero nos va a costar quizás un poco más. Porque entre la lucha que tenemos con el problema, la situación que estamos teniendo, a veces no coordinamos en la oración. Y nos cuesta para poder creer en Dios y para que nuestra fe se active. Pero cuando yo se lo cuento a otro y otra persona ora por mí, se me es más fácil para salir de la situación en la cual pueda estar, ¿sí? Amén. Así que mi querida iglesia, qué bueno que es poder confiar en Dios como confiaba aquí este gran siervo de Dios, ¿sí? Y que el Señor realmente en esta mañana haya tocado en el corazón. Y yo quiero orar por ustedes. Yo no sé cuál es la situación que puedan tener. Oró recién Raúl por las enfermedades, pero no sé cuál situación puedan ustedes haber estado pasando, ¿sí? Me gustaría orar para que el Señor quiebre toda atadura, quiebre toda ligadura, pero también depende de que usted le diga al Señor, sí, Señor, aquí estoy. Y le pueda creer a Dios que Él va a hacer la obra, aunque quizás para usted le parezca imposible. Quiero que sepa que para Dios nada es imposible, que no hay cosa difícil para Dios. Todo para Él es posible. Por eso es que Él confiaba tanto, Pedro, en este Dios maravilloso, el que Él había escuchado, el que Él había estado viéndolo ir a la cruz del Calvario. Y aunque Él lo había negado, pero Él sabía el amor que Jesús le había prodigado, el perdón, la misericordia por haberlo negado. Y de tal manera que le había dado un poder sobre Pedro increíblemente a través de su Espíritu Santo para que predicara con denuedo la palabra. Por eso es que hoy está Jesús en medio nuestro caminando. Porque somos más de 3. Yo lo creo. Somos más de 3. El cual Dios está aquí en medio nuestro. Yo le pido que se ponga de pie. Y si usted dice, yo la verdad que he estado pasando unas situaciones muy difíciles en estos días. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Líderes? Levánteme la mano, muy bien.
Entonces, si usted dice, yo he estado pasando una situación difícil, me cuesta poder salir, quizás sea enfermedad, quizás sea física, quizás sea espiritual. Mientras que los chicos cantan una alabanza, a mí me gustaría que usted incline su rostro, cierre sus ojos si le es mejor, menos los líderes, y que usted levante la mano si usted tuvo ese problema. Y yo le voy a pedir a los líderes que se arrimen hasta donde usted está y le ayuden con su oración, con su fe, le ayuden a quebrar esa situación que ustedes han estado viviendo en esta mañana, ¿sí? Gloria a Jesús. Mientras que alabamos, levante su mano, que eso indique que usted ha estado pasando una situación. Así que el líder, arrímense y oren por esa persona. Oh, Shiramakanta Roboshore. Oh, Shukamarabasaya. Oh, Señor, toma control ahora. Toma el control ahora. Toma el control de cada vida. Mira la mano que está levantada, identificando un dolor, un malestar, una situación que es ajena al reino de la luz. Allí, Señor, que tu Espíritu Santo envuelva cada vida. Que tu sangre poderosa rompa las ataduras, rompa las ligaduras ahora en el nombre de Jesús. Que sea derribado todo argumento del diablo, todo argumento de mentira que ha venido en contra de sus vidas ahora. Hermano, acepta la sangre de Jesús que rompe toda atadura y que rompe toda ligadura sobre tu vida en esta mañana. Comienza a sentirte libre, libre en esta hora, libre ahora en el nombre de Jesús. Y por el poder de esa sangre de Jesús, confía en Jesús. Él está a tu lado. El ángel de Dios está a tu lado. El ángel de Dios te está diciendo, sígueme, sígueme ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Repita conmigo, por favor. Repita conmigo, Señor Jesús. En esta mañana, yo te entrego toda situación que es ajena al reino de la luz. Y recibo de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recibo de ti el gozo, la alegría de vivir, sabiendo, Señor, que tú estás conmigo todos los días hasta el fin de mis días. Te doy gracias en esta mañana y te ruego que me acompañes de regreso a mi hogar. Que tus santos ángeles me acompañen y que tu presencia inunde mi hogar al llegar allí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dile un fuerte aplauso a Jesús.